Fundamentalmente quiero agradecer a Eduardo Fuentes, un amigo de distancia de muchos años, que cuando le planteé el desafío de poder generar esta actividad como prevención ante un problema no solamente de los judiciales, sino del pueblo, pueblo neuquino, el pueblo argentino, se prestó con sus grupos de amigos a ensayar esta posibilidad de Quiero escuchar esto. comunicación para, para poder evacuar dudas y que ustedes nos den el condimento teórico, científico que tienen y la práctica que tienen para cuidarnos, tanto en casa como la prevención en el puesto de trabajo. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Fuentes, Eduardo, el amigo, para que coordine esta reunión y agradecer una vez más la presencia de todas y todos nosotros que estamos interesados en lo que está pasando, más allá de la coyuntura y de las reivindicaciones sectoriales y las peleas que estamos dando en el contexto político-económico. Hoy estamos como sindicato defendiendo la vida, la salud en el puesto de trabajo de nosotros, nuestras compañeras, de nuestras familias, de nuestros viejos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Cherva. Un saludo muy especial para algunos amigos como Héctor, Andrés, como el Rafa, con los que venimos junto al Cherva compartiendo un montón de rutas transitadas. Bueno, es un gusto para nosotros, es un gusto para todas y todos este momento. El equipo aquí presente se constituyó para esta charla. Venimos juntos trabajando en forma separada y a veces en conjunto con la expectativa de poder aportarle a la promoción de la salud. La promoción de la salud es la herramienta, la actitud que da lugar a los mecanismos de prevención que posteriormente se implementan. Y hemos visualizado, con cierto pesar, de que esa pata tan fuerte de la salud está bastante débil en este programa de abordaje de esta pandemia. Así que fortalecer la promoción de la salud para dar lugar a mejorar la prevención es un desafío grande para todos, para todas, porque realmente estamos convencidos que es por excelencia la principal vacuna de estas enfermedades. Si uno lograra consolidar los procesos de prevención, está realmente aportando algo muy significativo. En este grupo está el doctor Daniel Manuquian, el doctor Martín Zapac, la doctora Adriana Feltri, la doctora Patricia Torres, yo, y el doctor Facundo Cornejo, que hoy por dificultades varias de su trabajo quizás se suma un rato más tarde. Hemos planteado un mecanismo de trabajo que lo hemos dividido en tres partes, de las cuales de la primera parte está bajo la responsabilidad de Martín y Daniel, la segunda de Patricia y mía, y la tercera de Adriana y Facundo. La verdad que quisiéramos poder interactuar. El desafío es resolver enigmas y propiciar certezas. El momento en el que nos encontramos es un momento de una altísima abundancia de información en la que hay que andar buceando para poder encontrar lo que nos puede ser de utilidad y lo que tiene demostración fehaciente. Pues de eso se trata hoy un poco la reunión, tratar de transferirle la mayor certeza de algunas cuestiones y en conjunto, con ese conocimiento en la mano, promover las medidas de prevención que corresponden para neutralizar esas cuestiones que las certezas ponen en evidencia. La medicina, y con esto me voy cerrando para darle lugar a Martín y Daniel, no es una ciencia, se basa en conocimientos científicos, pero los articula con evidencias, con experiencias, y muchas veces la medicina promueve medidas que al poco tiempo debe modificarlas. Bien, cuando nosotros hoy hablemos de certezas es porque son certezas científicas. Cuando hablemos de conductas es porque esas certezas científicas alimentan las conductas. Y dentro de ese escenario hay situaciones todavía no explicadas, todavía no dimensionadas, que con el correr del tiempo se irán clarificando. Pero con las certezas que hoy tenemos en la mano, podemos
armarnos de un plan de prevención muy auspicioso para mejorar, o mejor dicho, para disminuir la cantidad de contagios. Esa es la idea de la charla y ojalá tengamos tiempo. Nosotros no tenemos apuro para resolver todas las preguntas y interactuar y construir juntos ese conocimiento que estamos de alguna manera necesitando. Así que la palabra ahora está en Daniel y en Martín Zapat. Y se acaba de sumar Facundo, ¿eh? Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras que están compartiendo con nosotros este Zoom. Tal como decía Eduardo, la idea de este grupo que se constituyó para esta ocasión persigue el objetivo de lo que pusimos ahí, de intercambiar miradas en el marco de esta pandemia, porque estamos convencidos de que en parte la salud tiene que ver con esa construcción colectiva donde no hay alguien que tiene la verdad absoluta, sino que se va construyendo una verdad colectiva. Entonces, la idea es compartir algo de lo que nosotros conocemos o estamos encontrando como conocimiento y también contrastarlo con la experiencia y la mirada de ustedes. Esta primera parte vamos a charlar un poquito de alguna caracterización desde la epidemiología y para eso va a empezar ahora mismo Martín a compartirnos algo que tiene que ver con las imágenes que ya estamos observando. Bueno, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme ser parte de este espacio tan importante. Bueno, yo quería contarles de que la epidemiología, porque ahora se habla mucho de epidemias, pandemias, epidemiología, y nos inundó eso desde el inicio de la pandemia y ya estamos todos medio especiados. Yo quiero contarles algunas cuestiones que nos pueden servir para, como dice Eduardo, a simplificar un poco la sobreabundancia de datos que estamos teniendo, ¿no? La epidemiología es una ciencia que se ocupa de tres cosas fundamentales: persona, lugar y tiempo. Se fija qué pasa con las personas en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Y eso lo hace a partir de datos. Los datos son porciones de la realidad que se pueden medir y que nos permiten, al juntar todos esos datos en matrices y diferentes formas de análisis, generan un conocimiento. Y ese conocimiento nos permite guiar acciones que después pueden ser de vuelta evaluadas. Esto constituye para nosotros que trabajamos en salud lo que podríamos decir no negociable. Como diría Mario Borini, es lo no negociable. A partir de ahí, digamos, no importa la parcialidad política o social que seamos parte, tenemos que basarnos en eso, que es básicamente la realidad más objetiva que podamos encontrar. A partir de ahí, eso no define si vamos a cuarentena o no, por ejemplo, pero sí nos permite medir qué pasa si hacemos una cosa u otra de tal o cual manera, ¿no? Así que eso sería básicamente lo que nosotros hacemos con epidemiología. Adelante nomás, Daniel. Bueno, en este gráfico lo que muestra es lo que conocemos a partir de la epidemiología y la cantidad de casos, miles de millones de casos que hemos tenido en el mundo. Lo que nosotros podemos saber es que la mitad de los pacientes que se enferman no tienen síntomas. Y esto es un dato importante. De que los que tienen síntomas, 10 de cada 100 reciben hospitalización. Y que 1 a 2 de cada 100 necesitan terapia intensiva. Y que finalmente 1 de cada 100 fallece. Esto sucede en una situación ideal en la cual todas las personas de esa comunidad tienen acceso a una terapia intensiva y a los tratamientos que hoy se conocen. Adelante. Y es interesante porque se ha comparado en algún momento la COVID-19, esta nueva enfermedad, con la gripe. Al principio porque se pensaba que, bueno, era una infección provocada por un virus que se iba a comportar parecido que la gripe.
Sin embargo, ya tenemos bastante evidencia de que la COVID-19 no es una simple gripe. Y en este gráfico queremos mostrarles un poco eso. Fíjense cómo si tomamos un conjunto de 200 personas, en el caso de los brotes epidémicos que hay todos los años, el 60%, bueno, no tiene síntomas en la gripe y en cambio esa relación es diferente con el tema de la infección por el COVID. Pero lo que más queremos destacar de este cuadro es que las personas que enferman y que requieren internación son muy diferentes en una enfermedad que en la otra, mientras que porque por cada persona con gripe que se interna, en el caso del COVID se internan 24 personas, es decir, el requerimiento de internación por la gravedad que el paciente presenta es 24 veces más importante en el caso de la COVID que en el caso de la gripe. Y cuando uno mira esto respecto de los fallecimientos, ve que los muertos mayores de 65 años, las muertes en mayores de 65 años, uno ve que fallecen uno de cada casi 11 pacientes con gripe que se internan. En cambio, las muertes en mayores de 65 años por COVID son uno de cada dos, es decir, muchas personas mayores de 65 años que requieren internación, que como vimos recién, lo mostraba Martín, no son tantas, pero cuando se internan esas personas mayores de 65 años, la mortalidad en ese grupo, sobre todo en las personas que tienen además otras enfermedades, es muy alta y por eso sostenemos esta idea de que, ojo, la COVID no es una simple gripe. Ahora, tampoco es parecido a la gripe en relación a los casos que se van acumulando. Acá en este gráfico lo que estamos mostrando es cómo la COVID está avanzando mucho en todo el país. Este es un gráfico que muestra la cantidad de casos nuevos que hay por cada una de las semanas. Ustedes saben que el año tiene 52 semanas. En epidemiología miramos siempre cuántos casos se producen de distintos problemas de salud en cada semana epidemiológica. Estamos transcurriendo en este momento la semana 42, pero hasta la semana 41 esta es la progresión que tuvimos. Y entonces este es el cuadro que dibuja la cantidad de casos por semana que tuvimos desde el inicio de la pandemia, ya por el 1 de marzo, hasta el 10 de octubre que terminó la semana 41. Vean cómo tuvimos un promedio de 6.800 casos en la semana 34, por ejemplo, por acá, 6.800 casos por día, en la 39 ya estábamos en casi 11.000 y en la última semana registrado en 13.300. Es decir, no solamente se van acumulando casos, sino que en las últimas semanas hemos visto cómo cada vez tenemos más casos por día que se van registrando de COVID-19. Y cuando uno mira la situación de Neuquén, bueno, puede ver que al 10 de octubre teníamos casi 15.000 casos registrados. Y cuando observa qué ocurrió en los últimos 10 días respecto de los 10 días previos, vemos que el promedio diario de pacientes que tuvimos en los últimos 10 días fue de 462 contra 342 de los 10 días previos, lo cual está hablando de que estamos en un momento de una escalada, de un crecimiento de la pandemia en Neuquén. Y esto se observa claramente en este gráfico que muestra la situación de Neuquén, donde en esta línea roja vemos el avance en el número de casos, ahora sí, solamente en Neuquén, y vemos como en este punto que está alrededor del principio de septiembre, la curva claramente empieza a cambiar la pendiente para cada vez ser más empinada, aumentando bruscamente el número de casos, registrando un incremento diario desde el 25 de septiembre en adelante en promedio del 4% por día.
Y cuando eso mismo lo miramos como muertes, como fallecidos por COVID, vemos también cómo en la Argentina en un primer momento tuvimos muy poquitos fallecidos por semana y en las últimas semanas esa curva empieza a picar fuertemente. En parte porque aumentaron las muertes por semana y en parte también porque en este salto que tuvimos acá se registró muertes que habían sido previas. Pero fíjense, lo que nos interesa, pensando en Neuquén, como en las últimas 4 semanas el aumento en el número de muertes acumuladas fue este que vemos acá en esta progresión, con una mortalidad que es la cantidad de fallecidos vinculada con el total de la población, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero en este caso destacamos que Neuquén ya está en 400 fallecidos cada 100.000 habitantes. No, por millón. Bueno, Martín. sí. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos para comparar lugares y momentos, ¿no? Nosotros podemos comparar lugares, lo que sucede en cada lugar, de 3 maneras diferentes, hablando de muertes nada más, ¿no? Podemos contar solamente el número de muertes, o podemos usar lo que es la mortalidad. La mortalidad es la cantidad de muertes dividido la población total de ese lugar, ¿no? Y el otro número que nosotros vemos es lo que se llama letalidad, que es la cantidad de personas que mueren sobre los que han enfermado. ¿Sí? Son diferentes conceptos que miran el tema muerte de diferente manera. Siguiente. Entonces, utilizando esos indicadores, ese gráfico que ven ahí, tenemos abundante información, como mostró recién Daniel. Arriba tienen los links del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y de la OMS, y se pueden construir gráficos que tienen como densidades, ¿no? Los colores indican, en este caso, la letalidad, ¿no? De cada lugar. Y fíjense que nos tiene a la vista, la OMS nos tiene a la vista, está ahí Neuquén, ¿no? Y ustedes por los colores se pueden dar cuenta de que hay diferentes grados de mortalidad o letalidad en cada lugar. Fíjense que Canadá, por ejemplo, está más clarito. Diferente está la zona de la Amazonía en Brasil. Entonces, esta es la gran utilidad de la epidemiología, es decir, qué está pasando en cada lugar para comparar y después comparar esta mortalidad o letalidad con qué cosas se están haciendo en cada lugar. ¿Para qué? Para aprender, porque el ser humano, una de las cosas que le hizo sobrevivir en el mundo es la capacidad de aprender de los eventos. Entonces, esto nos da una herramienta para nutrir ese aprendizaje. Siguiente. Cuando nosotros calculamos mortalidad, en este caso tomando Argentina, si dividimos la cantidad de muertos sobre la población, nos da un número que es muy chiquitito, es como 0,00041. Por eso hay que multiplicarlo por lo que se llama expansión, para decirlo por cantidad de habitantes ideales, como decir 100.000 habitantes, que es lo que dijo recién Daniel. En este caso, la mortalidad en Argentina para fines de septiembre era 41 muertes cada 100.000 habitantes. Abajo ven la letalidad, que es el mismo principio, se multiplica en este caso por 100. ¿Para qué? Para que dé un número que sea comparable, que no dé que son difíciles de comprender para la mente. Siguiente. Entonces, si nosotros vemos número de muertes, fíjense, Estados Unidos 200.000 muertes, Brasil segundo, uno diría. Entonces, pero bueno, Estados Unidos tiene 100 millones de habitantes más que Brasil. Entonces, siguiente. Cuando vemos mortalidad, que ya es por la población, vemos que en realidad el que está delante es Brasil. O sea, el riesgo de morir por nivel poblacional es mayor en Brasil. Si uno mira más abajo, Argentina está en 45 por 100.000, Neuquén está en 39, está por debajo de la media de Argentina, y Cutralcó, yo vivo en Cutralcó, está muy por arriba. Ahora uno podría decir, bueno, pero estás comparando una provincia con un país, con una ciudad. Bueno, es viable hacerlo, porque estamos haciéndolo por 100.000 habitantes, pero también es cierto que hay una trampita, o sea, una muerte en una población muy pequeña dispara la mortalidad diferente que una muerte en un país muy grande, ¿no? Siguiente. Miremos letalidad. La letalidad a fines de septiembre en Brasil era 2.9, en Estados Unidos 2.7, en Argentina 2.6, estaba más o menos parecida, ¿no? Y en Neuquén como provincia 1.7, bastante por debajo, mientras que en Cutralcó y Plaza Huíncul 3.4. Entonces uno dice, bueno, pero deja de compararme cosas que son peras y manzanas, ¿no? Bueno, comparemos localidades de Neuquén. Este es un gráfico de todo septiembre de la mortalidad de COVID por 100.000 habitantes.
Este gráfico fue intervenido por un artista, es una fracción del gráfico, que estaba muy alarmada por lo que está pasando en la localidad nuestra, la línea roja es de Cutralcó. Cutralcó está claramente por arriba en mortalidad del resto de las ciudades de la provincia, que tienen una población similar, y lo que soy ya tratar de transmitir es que hablamos de números, pero tratemos de pensar de que son nuestros vecinos, ¿no? ¿Y para qué lo hizo la artista? Estaba alarmada porque quería que la gente genere conciencia, ¿no? Finalmente, esto no es no negociable, está pasando. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Y esa es la gran discusión que tenemos que poder resolver juntos, construir unidad en esta situación tan difícil, pero a partir de los datos, sin negarlos, porque se construye mucha cuestión política para mí equivocada, de pelearnos a ver quién es el mejor intendente o el mejor gobernante o el mejor epidemiólogo, y la realidad es que tenemos que tratar de encararlo todos juntos porque es la única salida. Siguiente, adelante usted. Y cuando uno mira en relación a esto que está diciendo Martín, cómo estamos en Neuquén, bueno, es interesante ver, esto es de la página oficial de la provincia de Neuquén. En la parte de arriba vemos un recuadro que es el resumen al 24 de septiembre y en el de abajo al 10 de octubre, como les decíamos recién, hicimos ese corte al 10 de octubre porque justo ahí terminaba una semana epidemiológica. Y veamos cómo el promedio de edad de las personas diagnosticadas como contagiadas es de 39 años, el promedio de la edad de los fallecidos es de 69 años, pero lo que nos importa mucho en este momento también es que el porcentaje de ocupación de las camas disponibles de terapia intensiva alcanzó al 99%. Fíjense cómo teníamos el 24 de septiembre 99 personas internadas en terapia intensiva y el 10 de octubre 141 personas, con 3.300 personas que estaban activas y en seguimiento ambulatorio en finales de septiembre, saltando a casi el doble o más del doble en unos días después, el 10 de octubre. Es decir, vean que hay una correlación entre la cantidad de casos que tenemos, cuanto más casos tenemos, cuanto más contagiados, obviamente, aunque sean poquitas las personas que van a requerir terapia intensiva, al aumentar mucho ese número total, bueno, y el porcentaje también y el número que van a tener que ir a terapia intensiva también aumenta. Y eso nos lleva a una situación bastante complicada como la que tiene Neuquén, donde desde el 29 de septiembre hasta el día de la fecha mantiene una ocupación de las camas de terapia intensiva que está en el 99%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque claramente si tenemos tanta ocupación en las camas disponibles para terapia intensiva, esto está indicando que algunas personas que hubiesen requerido, por la complejidad, por la gravedad, por la severidad del cuadro que tenían, internarse en terapia intensiva, no han podido ser internados en terapia intensiva simplemente porque no había lugar. ¿Y por qué no hay lugar? Bueno, por una cuestión física, porque la cantidad de recursos que tenemos es limitada, pero que además se combina con que los integrantes del equipo de salud también son personas que se contagian, que se enferman y que por lo tanto se transforman en bajas para esos equipos de salud que dejan de contar con ellos. Con lo cual tenemos una situación compleja donde, como decíamos al principio, si no logramos reducir el número de casos, vamos a seguir estando complicados desde este punto de vista. Por eso, nuestra mirada tiene que ver con intervenciones que actúan en distintos puntos de esta cadena de transmisión que mostraba Martín al principio, pero haciendo especial énfasis en todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención en salud a partir de lo que ya conocemos del virus, que es menos de lo que deberíamos conocer. Es decir, aprendimos muchas cosas, sabemos que todavía hay muchas cosas que desconocemos, pero Eduardo y Patricia ahora van a charlar un poquito de algunas de las certezas que sí tenemos. Adelante, Patricia y Eduardo.
Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ser bien expeditivos. Si querés sacar las diapos y las ponemos al final, mejor. En el devenir de las certezas es para nosotros fundamental, en conjunto, ir tomando algunos datos de la enfermedad al día de hoy estudiada e ir construyendo con esos datos los elementos que nos permitan avanzar hacia la prevención. En primer lugar, se trata de una virosis. Los virus son micropartículas que en sí mismos no tienen capacidad de reproducción. O sea, los virus necesitan de células vivas para poder reproducirse. Si no encuentran células vivas, no se reproducen. A diferencia de las bacterias, que pueden reproducirse con células vivas o con células muertas. Esta certeza nos permite inferir que si al virus lo aislamos y no le permitimos acceder a células vivas, muere y desaparece. Además tenemos la certeza de que es un virus respiratorio del grupo o de la familia de los coronavirus. Los coronavirus son virus muy conocidos, donde se han hecho innumerable cantidad de trabajos. Este es un virus nuevo, el COVID-19. Este es un coronavirus, o sea, pertenece a una familia conocida, pero él, en sí mismo, al ser nuevo, todavía tiene incertidumbres. Esas incertidumbres, muchas de esas incertidumbres se han disipado. En algunas otras enfermedades virales, como el SIDA, estuvimos mucho tiempo con la angustia de desconocer cómo ese virus del SIDA se transmitía. En este caso, rápidamente se obtuvo la certeza de que se transmite por secreciones respiratorias, orales o nasales. Pequeño, gran tema para armar mecanismos de prevención. Conocemos cómo se transmite. A partir de ahí, se avanzó en otras certezas que nos han permitido otras inferencias. Por ejemplo, se transmite a través de la secreción nasal y oral, acompañando las gotitas que se producen al estornudar, al toser, acompañando la secreción mucosa que emana de la nariz. Estas secreciones, tanto las orales como las nasales, caen al suelo y se ha determinado que en superficie, o sea, cuando caen al suelo o a cualquier otra superficie, tienen capacidad de sobrevivencia bastante prolongada, no importa cuánto tiempo. Hay una sobreabundancia de datos, dijimos. Queremos construir prevención. Nadie va a andar con un reloj construyendo prevención, no importa cuánto tiempo. Un tiempo suficiente. El virus vive fuera de células vivas, en superficie, un tiempo prolongado. Y llega ahí a través de las secreciones nasales u orales. Otra certeza importante que hoy en día manejamos es que en el vapor de la palabra, tanto sea al hablar, como al gritar, como al cantar, hay virus sostenidos. Ese vapor al que me refiero se puede constatar con mucha facilidad si uno exhala aire en un ambiente muy frío y observa cómo se proyecta una imagen más condensada de ese aire que exhala. Lo único que se condensa cuando uno exhala es la humedad que está dentro de esa exhalación. Ese es el vapor al que me refiero cuando digo que el virus vive, o mejor dicho, viaja en la gotita, viaja en la secreción nasal y viaja en el vapor. Una analogía con el vapor podríamos hacer con el humo del cigarrillo. Tiene un comportamiento semejante. Se queda en el aire, se mantiene durante un tiempo, no un tiempo excesivamente prolongado, pero se mantiene durante un tiempo. Entonces, viaja a través de las secreciones nasales y orales y sus gotitas. Estas gotitas, cuando uno tose
cuando uno estornuda, se pueden eyectar. Se ha dimensionado ese viaje y se estima que es alrededor de 1,5 metros a 2 metros, porque el virus tiene un peso específico y también la secreción. Entonces cae. Si nosotros sumamos estas certezas, podemos en conjunto ir construyendo elementos de prevención. Pero le vamos a agregar otras certezas más. Se ha demostrado de que es muy lábil a la temperatura y que el jabón, la lavandina y el alcohol lo matan. Entonces estamos en presencia de un agente viral que necesita de una célula viva para vivir, que es un virus respiratorio y que se contagia a través de las secreciones nasales y orales. Insisto, esto fue un enigma con el SIDA. Pero cuando se logró determinar la vía de contagio del SIDA, rápidamente se llegó a la conclusión de que con un profiláctico resolvíamos el contagio en gran parte y que no se podía, ni se debía, ni era correcto proscribir que un enfermo de SIDA compartiera un mate con un amigo, porque no se contagiaba por las vías respiratorias y menos por las secreciones. No es menor la evidencia que hay al respecto. Entonces, a partir de estas evidencias, nosotros en conjunto podemos decir, si el virus está en el vapor del aire en el que podemos convivir con un enfermo, ponerle barreras a la respiración de los sanos es tan importante como ponerle barrera al estornudo y la tos del enfermo. Y eso justifica que el tapabocas debe estar siempre bien colocado. Y debe cubrir nariz, boca y mentón. Esta evidencia no estuvo rápidamente en nuestras manos, como Martín hoy aseveraba de cómo la epidemiología iba construyendo conocimiento. Las primeras semanas, cuando llegó la enfermedad a la Argentina, la sugerencia que le hacíamos a las personas era que los que tuvieran síntomas, o sea, digamos, estornudos y tos, tenían que usar sí o sí el barbijo, pero los demás podían evitarlo. Error. El barbijo debe ser colocado en forma correcta y debe permanecer todas las veces que compartimos ambientes con otras personas, sean ambientes exteriores o interiores. Porque ese vapor al que hago referencia, si lo pudiéramos oler, como el humo, dimensionaríamos esta parte de la evidencia, pero no lo podemos oler. Entonces tenemos que suponer que en todo ambiente cerrado, donde hay otras personas, puede haber vapor contaminado con virus. Si sabemos que la gotita que puede eyectar cualquier persona viaja alrededor de 2 metros, justificamos el distanciamiento social. No podemos acercarnos. Y no es cualquier cosa no poder acercarse. Hay un gran componente afectivo ahí que nos invade y nos condiciona a la hora de relacionarnos con las personas. Hemos inventado, a mi criterio ridículamente, forma de vincularnos y de tocarnos. Y lo hacemos con el codo, con el puño. No debemos tocarnos. No debemos tocarnos ni con el codo ni con el puño. No debemos tocarnos porque nos aproximamos demasiado a las personas. Lamentablemente, llega un familiar, un amigo, y uno siente el pesar de no poder estrecharle un abrazo. Eso es parte de lo que hay que combatir en colectivo. Pero hay que combatirlo con el conocimiento de que la distancia no puede acortarse, porque el barbijo que vamos a tener puesto no cubre nuestros ojos. En la mayoría de las personas, aquellos que usan anteojos hasta tendrían en ese aspecto una pequeña barrera para los que no lo usamos, porque al eyectarse la gotita 2 metros puede golpear mi conjuntiva ocular y a través de esa mucosa entra también. Entonces hay que combatir el acercamiento. Hay que combatir el acercamiento, distanciamiento social de por lo menos 2 metros.
El tercer elemento que tenemos que tener en cuenta son las superficies. Si las superficies pueden contaminarse con la secreción nasal u oral, deben estar limpias. Y sabemos que la lavandina y el alcohol los mata. Y el otro elemento que debe estar limpio son las manos. Y sabemos que el agua y el jabón mata el virus. No es poca cosa tener presente y tener claro el por qué debemos usar barbijo todo el tiempo en el que interactuamos con otras personas, en especial en los lugares de trabajo. Hay sobrada evidencia de que los lugares de trabajo son aquellos donde más se disemina la enfermedad, donde uno se relaja porque está entre amigos y cree que está en familia. Y cada amigo tiene su familia, y cada familia tiene sus vínculos. Es central usar barbijo en los lugares de trabajo, es central la desinfección de las superficies, es central la higiene de las manos, pero por sobre todas las cosas es central no vincularse, no tocarse, no contactarse entre las personas. Hay cada vez más evidencia que el contagio interpersonal es sobradamente el de mayor contagio. Con Patricia estamos trabajando en seguimiento telefónico de pacientes. Desde que lo hacemos, no hay un solo paciente que no pueda identificar quién lo contagió. Yo debo decir, no es el carrito del supermercado, es una persona. Ahora, como sé que puede estar sucia la manija del carrito, me higienizo muy bien las manos después de tocarlo. Pero por sobre todas las cosas tengo que saber que el contacto interhumano lo debemos parar, lo debemos de alguna manera limitar. Me estoy refiriendo a los abrazos, al beso en la mejilla, a tocarnos con el codo. Obvio está decir que si se contagia por la saliva no podemos tomar mate ni compartir el pico de una botella, un vaso. Parecen obviedades, sin embargo han sido el centro del contagio. Cuando nos palmeamos la espalda, estamos palmeando la espalda de alguien que quizás recibió el estornudo de una persona con COVID y dijimos que el virus vive en superficie. No sabemos cuántas horas, pero vive muchas horas. No debemos tocarnos en lo que sería el vínculo social. Estas son certezas que nos parecen valiosas. Patricia va a desarrollar otras que están vinculadas mucho con el trabajo de ustedes, con la familia de ustedes, para tener comportamientos equilibrados, no solo entre nosotros, sino entre nuestras familias, nosotros y nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo avanzó en esto de que estamos frente a una enfermedad respiratoria, con un virus que se comporta parecido a otros virus. Entonces es importante que hagamos memoria, recurramos a lo que ya conocemos, que es cómo se presentan las enfermedades virales respiratorias, los resfríos, los catarros, las bronquitis. Entonces, frente a una persona que está con fiebre mayor de 37,5, que está con tos, que es otro síntoma habitual en las enfermedades respiratorias, que siente dolores en los músculos, las mialgias, frente a esas situaciones a las que se suman a veces situaciones generales como decaimiento, dolor de cabeza, malestar general, y hemos conocido también situaciones que uno está medio engripado y empieza con síntomas digestivos, diarrea, vómitos. Dos de estos síntomas, y el cardinal, digamos, el que nos debe alertar un poco más, que es la dificultad respiratoria, tienen que hacernos sospechar que estamos ante la enfermedad del COVID. Hay dos otros síntomas que aparecen a veces en algunas enfermedades respiratorias y que son muy llamativos de por sí, que son la falta de olfato y de gusto. Estos son otras dos referencias que nos tienen que hacer pensar que estamos ante la enfermedad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros estamos hablando de cómo protegernos.
Entonces, en las situaciones en las que convivimos con otros, ya sea en el trabajo o en nuestros ámbitos familiares, poder advertir este conjunto de síntomas o signos, decimos nosotros, cosas que se ven y que se pueden comprobar, como la fiebre, es que debemos alertarnos, quedarnos adentro y comunicarnos, porque rápidamente hay que poder diferenciar si este es un cuadro respiratorio de otro origen o si estamos frente a la enfermedad. Pero es suficiente como para que nosotros nos alerte a cuidarnos, a aislarnos y comunicarnos con la referencia sanitaria que tenemos en el lugar. Hablaba Eduardo de esto del contagio por las secreciones nasales, por las secreciones, por la saliva, y yo quiero reforzar algunas cuestiones como que cuando hablamos también contagiamos. Ahí exhalamos, es decir, emitimos aire y saliva, que uno habitualmente no lo percibe, pero no es necesario que la persona tosa. Por eso no está mal que lo tengamos presente, porque explica esto de que muchos después nos preguntamos qué es esto de asintomático y contagia. Bueno, tiene que ver con esto. Por ahí no está con tos, no tiene estornudos, pero hay otras formas de contagiar porque lo exhalamos, porque esa saliva en la palabra existe, contamina los lugares, y porque si estamos cerca, nos llega esa palabra que conlleva el virus, ¿no es cierto? Y hay otra situación, entonces hablamos de lo que sería una persona sospechosa de COVID, con estos síntomas. Son los más habituales. Hay otras muchas situaciones definidas, pero en la vida cotidiana estas son las más frecuentes. Y hay otra definición que por ahí es útil, y después construimos en conjunto otras prevenciones, digamos, que es lo que se llama contacto estrecho, porque puede ocurrir que estemos en contacto estrecho con una persona que ha sido definida como enferma de COVID. ¿Y a qué se llama contacto estrecho? Al contacto por más de 15 minutos o más, que no respeta la distancia de 2 metros, que no tiene protección, es decir, sin barbijo, o que haya compartido mate, otras situaciones de compartir alimentos, digamos. Esa conlleva una situación de contacto estrecho y hace que te aísles también. Si vos, y esto, nosotros que venimos haciendo seguimiento de situaciones de enfermos de COVID, lo vemos. Lo que dice Eduardo es lo más frecuente, que haya una persona que es la referida en el grupo familiar que está aislado, que es la que presenta la enfermedad. Habitualmente es una persona que trabaja. En el ámbito laboral parece haber ocurrido el contagio. Por eso es importante que estemos dando esta charla, es fundamental, porque es muy frecuente en los lugares de trabajo, porque en los lugares de trabajo, a mí me parece, y lo vemos con frecuencia, uno construye una familiaridad y se comporta como con el grupo conviviente. Entonces vos llegás al trabajo, venís con el barbijo, que te pusiste muy bien por detrás de las orejas, te tapaste la nariz y la boca, pero llegás al lugar de trabajo y te lo sacaste. Porque ahí estás como en casa, digamos. Y no es así, porque ese es el vínculo que finalmente facilita la circulación del contagio. Por último, hacer un poco hincapié en esto que dice Eduardo de nuestros hábitos y costumbres. Tiene mucho que ver con nosotros los afectos en estos hábitos que de alguna manera nos caracterizan. Entonces, el compartir un mate no es solo un momento de recreación,
es un momento de afecto. Y en más de una casa te van a decir, pero a nadie se le niega un mate. Así que ese afecto que uno siente con el mate es lo mismo que abrirle la puerta al vecino o al amigo, es decir, recibir a la visita, rechazar la visita conlleva como un esfuerzo, porque nosotros somos personas que vivimos en sociedad y con afectos. Entonces tenemos que estar atentos a estas jugadas que nos hace en este momento los afectos, por lo menos para administrarlas bien. El barbijo siempre, siempre. Es más, el tema del barbijo también ha sido motivo de algunas observaciones. Hay gente que le da como vergüenza el barbijo, como que se siente que está disfrazado. ¿Qué hago yo con un barbijo? ¿Viste? Parece que tuviera una película de ciencia ficción, que fuera una antipática, te ponen una cosa delante de la cara. Es más, venimos de cultura donde decir, sacate los pelos de la cara, es decir, como que te tenés que, no es natural que nosotros, es más, pareciera que taparse la cara es una forma de esconderse, es una observación, digamos. Entonces tenemos que superar estas cuestiones y acostumbrarnos a manejar el barbijo, el cual debemos tratar con cierta consideración, porque me parece que nos pasa a todos, que andamos con el barbijo, lo metemos aquí, lo sacamos allá, lo metemos aquí, es decir, no tenemos mucha consideración en el trato del barbijo. Y bueno, el barbijo sería prudente que uno lo lave todos los días, que vaya con el barbijo limpio. El barbijo no deja de ser, si dijimos que de alguna manera te protege de las secreciones de otro, entonces el barbijo de alguna manera está más expuesto que tu cara, es lo que nosotros queremos. Entonces andar manipulando el barbijo y no es muy recomendable. Así que y cambiarlos periódicamente, porque por ahí las personas que están muchas horas con barbijo, se humedece el barbijo, y bueno, y ese no tiene la misma efectividad, además de que no es cómodo, entonces por ahí uno tiene que acostumbrarse a tener más de un barbijo encima. Un poco reflexionar sobre esos hábitos y estas definiciones de cuál es el caso sospechoso y cuál es el contacto estrecho, para que nos vayamos familiarizando, porque si nosotros manejamos eso, y a eso aspiramos un poco con la prevención en salud, que los ciudadanos y las ciudadanas sean un poco más autónomos, que no necesiten que alguien les diga, aislate. Si uno sabe eso, sabe lo que es una enfermedad respiratoria, sabe que si tiene 2 o más de estos síntomas, se debe aislar y llama, si tiene duda, que alguien lo defina. Bueno, estas cuestiones son para llegar a eso, ¿no? Cuando Pato dice se debe aislar, estamos diciendo concretamente, si algún compañero de este grupo tiene familiares en su casa o él inicia síntomas que pueden hacerle sospechar de una enfermedad respiratoria, no va a trabajar al día siguiente. No va a trabajar. Avisa de que está con problemas, le avisa al patrón y avisa a salud pública. Si tiene algún familiar con estos síntomas que ella describió, no va a trabajar, y todo el grupo familiar se mantiene aislado hasta que llegue el agente de salud. No importa cuándo llegue. Puede llegar al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, porque nada va a hacer el agente de salud que no sea hisoparlo y tratar de confirmar el diagnóstico. Mayoritariamente los cuidados son generales. Tomar mucho líquido, comer bien, especialmente frutas y verduras, mantenerse aislado con todo el grupo familiar, y si tiene algo de fiebre, paracetamol. Si aumenta la dificultad respiratoria o aumenta la fiebre, seguramente llamará a la guardia del hospital nuevamente y hará algún relato y le harán alguna sugerencia. Pero parte del problema que vivimos es la medicalización de esta enfermedad. Transferir elementos que le permitan a las personas preservarse en domicilio, a autoaislarse, es parte de lo que estamos necesitando para evitar que ande el virus dando vuelta por la calle hasta que alguien lo diagnostica. Las personas sabemos cuando estamos incubando una virosis, de eso se trata. Hay síntomas que son indudablemente determinantes. Si alguien pierde el olfato o pierde el gusto, tiene
coronavirus, porque está atado a esa sintomatología. Ahora a veces no cursa con esa sintomatología, solamente cursa con dolor de cabeza y temperatura, con diarrea, con otros síntomas que hacen que uno sospeche esta enfermedad. Para mí, y lo digo con franqueza, prefiero mucho más tener en la casa durante 2 o 3 días personas con posibles síntomas que tener en la calle gente contagiada. Entonces tiene que el gremio propiciar claramente y ordenar y trabajar que cuando nuestros afiliados en su grupo familiar detectan síntomas de COVID, no vienen a trabajar, avisan y avisan a Salud Pública, y Salud Pública va a ir administrando esa información. Vamos a pasar al último punto, que es las inmunizaciones. Hay otras certezas que vale la pena tener en cuenta. Al ser un virus, es una enfermedad inmunoprevenible. Al ser inmunoprevenible se previene con vacunas. En el 2020 tuvimos la suerte de que hay muchísimas vacunas en este momento en proceso de elaboración. Y muchas de ellas están en el final del proceso, en el proceso final que va a dar lugar a la pronta aplicación. Esa es una certeza. Hay muchas vacunas que están, digamos, en la gatera. Ahora, ¿cuáles no son certezas? No sabemos cuándo van a salir de la gatera. No sabemos cómo van a ser para llegar a distribuirse, ni cuánto tiempo vamos a tardar en aplicarlas para lograr una cobertura que genere inmunidad. Tampoco sabemos cuál es la cantidad de inmunidad que esa vacuna va a generar en nuestros cuerpos. Y tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Es un error poner en la vacuna la meta, porque puede demorar lo suficiente como para que el virus siga haciendo estragos. Entonces, el armado de procesos y de mecanismos de prevención son la verdadera vacuna, son la verdadera vacuna. Esperar la vacuna, tener esa idea, es producto del momento en el que vivimos, que hemos puesto toda la energía en los respiradores y toda la energía en la vacuna, pues esta enfermedad se controla con buenos mecanismos de prevención. Sabemos que se contagia por la nariz y por la boca, ya hemos dicho cómo, hay que armar los mecanismos de prevención. Y ahora sí, si nos pones las diapositivas, terminamos, porque me gusta el cierre. Este es un cierre de Martín Zapac, que nos ha prestado. Entonces, para ir complementando, vale la pena un concepto que va a aparecer en la última diapositiva, el anterior. Hemos trabajado durante mucho tiempo, especialmente impulsados por gobiernos europeos, con el concepto de rebaño. Como lo grafica en esta diapositiva, el rebaño es el sálvese quien pueda, es la ley de la selva, es que se salva el más fuerte. O sea, todos nos vamos contagiando, en el interín se van muriendo los que están con problemas. ¿Quiénes son aquellos que están con problemas? Los de mayor edad, ya lo dijeron, los de mayor peso, los que tienen sobrepeso, los que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, otras enfermedades inmunodepresivas, se van muriendo mientras se va adquiriendo la inmunidad colectiva. Es un mecanismo antisolidario, es un mecanismo perverso de construir inmunidad. Por eso la segunda diapositiva tiene esa actitud langa del rebaño. Nosotros estamos proponiendo una conducta social que en vez de rebaño sea de cardumen. El cardumen es la forma que encuentran aquellas pequeñas expresiones animales del mar para organizarse adelante de un verdadero depredador, que en el mar siempre tiene el tamaño como el que tenemos en la foto, un tiburón, una orca. El ser humano ha sido el gran depredador del globo terráqueo. Ahora se encuentra con un depredador de muchísima potencia, que además no lo puede ver, ni lo puede oler, ni lo puede percibir. La única alternativa que tiene es organizarse, y organizarse teniendo comportamientos de equipo con responsabilidades individuales. Ese es el comportamiento que ofrece el cardumen, y que contrarresta o neutraliza o combate esa mirada absolutamente neoliberal del sálvese quien pueda que ofrece el rebaño, que por otro lado tiene un nombre
domesticación y de sumisión bastante deplorable, ¿no? Entonces, apuntemos al cardumen, fortalezcamos en este equipo todas las capacidades de prevención, construyámoslas juntos y ejerzámoslas sin ofrecer puerta o ventana por donde se nos pueda meter el virus. Si nosotros manejamos con criterio epidemiológico, con fortaleza y rigor científico, los mecanismos de prevención, nos transformamos en conjunto en un cardumen y a través de él podemos neutralizar a este virus y construir entre todos la verdadera vacuna a este depredador. Esperar la vacuna es un error. Y nunca es tarde, porque por más que tengamos muchos casos, son muchísimos los casos que podemos tener todavía. Por más que tengamos muchos muertos, son muchísimos más los que podríamos tener. Es momento de tomar en serio la prevención. Bueno, muchas gracias y ahora creo que pasamos a los compañeros Adriana y Facundo.